Muy bien. Abiertas las Biblias ahí, hermanos, en 1 Samuel, capítulo 26. Quiero confesar algo antes de que avancemos más. La última vez que vine, hermanos, pasaron, bueno, además de que ya dijo Daniel, ¿verdad?, que veníamos solos, teníamos ya un 90% la sospecha de que ya sabíamos, ¿verdad?, acerca del embarazo, pero no dijimos nada. Dijimos hasta estar bien seguros, ya damos la noticia. Pero la última vez que vinimos acá estábamos casi seguros de que estábamos esperando a una bebé. La última vez yo le decía a Daniel, me da mucha pena porque no me sentía muy bien. No sé si alguien recuerda que me la pasé tosiendo. De hecho, ahí tengo un trapo que me llevé, le pedí a esta Chio, le dije, ¿no tienen un trapito para andar tosiendo? Y me lo llevé hasta México, ¿verdad? Que lo tengo en la casa. Entonces me sirve de recuerdo. ¿Cómo? Se los hubiera traído, hermanos, pero ya lo usé mucho. Entonces, y en esta ocasión también, no es que me sienta muy mal ni nada, pero también tengo ahorita un malestar en el estómago. Lo menciono nada más por si me tardo 20 minutos, compréndanme, ¿sale? Compréndanme un poco. Muy bien, el tema de hoy, hermanos, es perdonando a nuestros enemigos. Perdonando a nuestros enemigos. Uno de los sermones, hermanos, uno de los sermones más reconocidos que predicó nuestro Señor Jesucristo y que ha sido de los más predicados incluso en la actualidad, uno de los sermones es el famoso llamado Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. Además de la variedad, de verdad, hermano, el Sermón del Monte es maravilloso porque tiene una variedad de temas. Te puede hablar sobre la oración, te puede hablar sobre el matrimonio, bienaventuranzas, acerca de la ira, del ayuno, etcétera. Muchas cosas que te puede decir el Sermón del Monte. Lo que hace es realmente único, hermanos, a este sermón es que muchas veces va en contra, lo que Jesús estaba predicando a una audiencia, es que va en contra de lo que esa audiencia normalmente practica o vive, que es nuestra naturaleza humana, el comportamiento que todos tenemos, va en contra de nosotros, poniendo como meta lo que es la voluntad de Dios. Esto no va a ser desde el punto de vista, hermanos, que Jesús está pidiendo perfección, pero sí está dando un punto de vista real que todos nosotros debemos de alcanzar. Esto, hermanos, la voluntad de Dios, por ejemplo, en el Sermón del Monte, ¿tú crees que la voluntad de Dios sea que seamos sal de la tierra y luz del mundo? ¿Crees que lo sea o no? Sí, claro que sí. ¿Que la voluntad de Dios sea que oremos? ¿Sí o no? Sí, la voluntad de Dios es que oremos, que seamos personas, cristianos, hijos de Dios, dichosos, doblemente felices, que es la definición de bienaventurados, que tengamos matrimonios honrosos, que no nos afanemos por muchas cosas de la vida diaria, que demos frutos como hijos de Dios, que tengamos cimientos firmes en nuestra vida, y todo esto, hermano, es voluntad de Dios. Pero posiblemente, de los que yo estaba leyendo, posiblemente el tema más contradictorio a nuestros ojos es el siguiente: amar a nuestros enemigos. Ojo, no está diciendo aquí soportar, no está diciendo tolerar, no está diciendo aguantar un poquito, está diciendo amar a nuestros enemigos. Va más allá, y esto va hacia el amor que Dios nos muestra a nosotros mismos. Tal vez para mí, hermanos, no sé a ti, ¿verdad?, si te sea muy fácil amar a quien te busca hacer daño intencionalmente. Tal vez a mí me parezca uno de los temas que puede ser más contradictorio. Puede Cristo decirte, sé sal de la tierra, y todos aquí decimos amén, sé la luz del mundo. Pues agarro mi Biblia y salgo allá afuera y predico, amén, está bien, lo podemos hacer y lo entendemos en formas sencillas. Pero que te diga, ama a tu enemigo, es ahí donde decimos, Señor, ¿no me puedes pedir algo más sencillo? ¿No me puedes pedir algo más fácil? ¿No puedo amar a quien me ama a mí? ¿No puedo amar con quien me llevo bien? ¿No puedo amar con quien me sea más fácil? Y dice Cristo, no, pues eso lo hacen también allá afuera. Entonces, hermanos, es aquí donde Jesús lleva este pensamiento un poco más elevado a lo que nosotros comprendemos. Y es aquí donde nosotros, quiero llevarte a un pasaje que ya lo hemos estado leyendo. Si yo te puedo decir, hay evidencia en la Biblia, hay pasajes, hay ejemplos bíblicos de alguien amando, de alguien perdonando, de alguien no desquitándose, no dando mal por mal. Sí lo hay, hermanos, sí lo hay, y David es ejemplo de ello, sí lo hay en la Biblia. Por lo que me imagino que inclusive cuando Cristo mencionó amen a sus enemigos,
muchos podían decir, sí hay ejemplo en el pasado de quien ya lo hizo, y sobre todo tenían el ejemplo más grande enfrente de ellos predicándoles. Vamos a hacer una oración, hermanos, y estamos arrancando ya ahí en 1 Samuel capítulo 26. Oremos. Señor, te quiero dar las gracias, Padre, por estar aquí en esta mañana. Gracias, Señor, por cuidarnos en el camino, por tenernos con bien, Señor, y en esta mañana pues tener un buen espíritu, Señor, para adorarte, pero también queremos que ese espíritu sea para escuchar tu palabra, Dios, que podamos tener buena actitud, podamos recibir tu palabra, Dios, y podamos, Señor, atenderla en esta mañana, Dios. Bendícenos y ayúdame, Señor, en la exposición, ayuda a mi estómago, Dios, en estos momentos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, yo creo que muchos de nosotros, si tuviéramos la oportunidad, piensa esto, si tuviéramos la oportunidad en bandeja de plata, la oportunidad de poder tomar la decisión correcta, o de poder tomar la decisión que va más hacia nuestra naturaleza, piensa tú qué harías en ese momento. Si tuvieras no una, sino dos oportunidades en las que la persona que más te está haciendo daño, más te está buscando, más está atentando contra tu vida, te está persiguiendo, no estamos hablando de una semana, de un mes, estamos hablando de una búsqueda insaciable de años que duró el rey Saúl persiguiendo a David. Y si tuvieras la oportunidad de ponerte en tus zapatos y verte ahí delante de la persona que te está haciendo mal y decir, tengo la oportunidad de que en este momento se acabe todo, y no solamente se acabe todo, sino de que si yo salgo, se va a escuchar feo, pero que si yo salgo con la cabeza de este hombre, el día de mañana yo voy a ser el siguiente rey. ¿Me explico? Si yo salgo de aquí, ya están 3,000 personas ahí afuera, si yo salgo de aquí con la cabeza de este hombre, yo el día de mañana voy a ser el rey. Si yo en medio de todo este campamento, yo echo voces y despierto a todos y se dan cuenta que yo estoy aquí con Saúl y tengo su cabeza, o bueno, ya está bien clavado ahí como quería hacer Abisaí, está clavado en tierra, estos hombres inmediatamente me pueden proclamar a mi rey. Y se acabó mi persecución, se acabó de estarme escondiendo en las montañas, se acabó de estarme escondiendo en cuevas, se acabó de estar yendo de aquí para allá, ya no tengo que estarme preocupando por mis hombres que también están conmigo. Y si tuvieras la oportunidad, ¿qué harías tú, hermano? ¿Qué harías tú? Mira, te voy a dar un ejemplo de décadas atrás, pero un ejemplo que existe, y así como hay muchos, hermanos. Esta noticia fue famosa y pues por esto yo la tomé para decírtelas. En 1981, hermanos, en 1981 ocurrió un suceso que podríamos decir muchos aplaudieron como un acto de justicia. Lo que pasó fue que un año atrás, en 1980, una mamá llamada Marianne tenía una hija, que su hija fue secuestrada, fue violada y fue asesinada por un carnicero que vivía por ahí cerca. El carnicero se llamaba Klaus Grabowski, ¿sale? Es ruso el nombre, ¿sale? Entonces no me sale muy bien el ruso. Klaus Grabowski, el don Klaus, no Santa Claus, ¿eh? Entonces, este hombre Klaus asesinó a la hija de Marianne, se la llevó diciéndole ven a jugar, le empezó a decir muchas cosas, se la llevó a su casa, la violó y la asesinó. Y él se hubiera quedado sin nada, sin que hubiera ido la policía, sin que lo hubieran detenido, si no fuera porque él le dijo lo que hizo a quien era su novia en ese momento. Y su novia fue la que fue a las autoridades, lo denunció y entonces se hizo todo este caso que fue muy famoso. Entonces, todo este caso de juicios y demás cosas ocurrieron en un lapso de un año, aproximadamente un año. Pero el 6 de marzo de 1981, Marianne, la mamá de esta niña, ella ya tenía 31 años, ella se convirtió en el centro de atención por disparar en pleno juicio 8 veces, de los cuales 7 impactaron contra Klaus, y en ese momento él murió. El hombre que había asesinado a su hija, en un año hacia atrás. Durante ese año, esta Marianne asistió a las audiencias. Ella iba con regularidad, estaba escuchando cómo testificaba Klaus y decía muchas cosas, pero en todo este tiempo, ya se supo esto después, esta Marianne estaba esperando el momento adecuado para hacer justicia por su propia mano.
¿Eso te suena, hermano, a muchas cosas que vivimos en la actualidad o no? Mira, tal vez alguien no te esté persiguiendo porque tú vas a ser el siguiente rey de Israel. Bueno, no tal vez, ¿verdad? Esto no nos va a pasar a nosotros. Nadie te va a estar persiguiendo porque vas a ser el siguiente rey. Nadie va a estar haciendo eso. Pero hay muchos casos como estos, hermanos. De verdad, hay muchos casos. Yo le decía a Keren en la noche, ¿qué le pasó al hombre que fue el culpable, o que fue el que dijeron que fue el culpable de matar al presidente John F. Kennedy? ¿Se acuerdan que él disparó desde lejos y demás? Y yo decía, ¿qué le pasó a este hombre? Bueno, este hombre también, él iba, digamos, entre los movimientos que estaban haciendo, juzgándolo y demás, él iba ahí con oficiales, se le acerca un hombre, lo empuja, le pone un arma en el cuerpo y le disparó. ¿Te das cuenta, hermanos? Esto es algo que pasa muchas veces. Tengo más ejemplos de estos, pero nos vamos a ir muy tristes de aquí. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza que tenemos, hermanos. Eso es lo que muchos hermanos harían. Pero yo te quiero preguntar a ti, como hijo de Dios, ¿serías tú capaz de perdonar a alguien que ha atentado contra, digamos, tu vida? ¿Alguien que ha atentado contra tu familia? ¿Alguien que busca tu mal? ¿Podrías ser capaz de extenderle el perdón como Dios a ti también te perdonó? ¿Serías capaz? Yo no lo sé, hermanos, pero mira, en el caso del rey Saúl y de David, ocurre algo muy curioso, porque si David no se hubiera puesto delante de un gigante llamado Goliat, si David no se hubiera parado para defender el nombre de Dios, porque fue un momento en el que cuando estaban peleando los filisteos contra los judíos, contra el pueblo de Israel, y que estaban peleando constantemente, esta pelea, hermanos, duró durante décadas, duró en el reinado de Saúl, todavía con David, duró mucho tiempo sus enfrentamientos contra los filisteos, pero todos recordamos que una vez se paró uno solamente, para que no murieran muchos, se paró un representante de los filisteos llamado Goliat, y se para él y empieza a decir, pues aquel que logre derrotarme a mí, prácticamente ya nos ganó a todos. No hay necesidad de que se derrame más sangre, no hay necesidad de que mueran más personas, solamente el que sea capaz de ganarme a mí. Y Goliat, hermanos, o sea, era un gigante, ve nada más cuánto pesaba su equipo que tenía, y Goliat era un gigante que asustó, que atemorizó todo el corazón de Israel. Y cuando esto llega a sus oídos, David no era un guerrero, David no estaba en esas filas, David solamente estaba cuidando allá a las ovejas, y cuando esto llega a los oídos de David, él va solamente pues para ver a sus hermanos, llevarles alimento y todo, y cuando él escucha todo lo que está pasando, David dice, es que ¿quién es este? ¿Quién es este que se está levantando, que está diciendo estas blasfemias y todo? Estoy parafraseando muchas cosas, hermanos, lee tu Biblia, ahí viene todo, ¿verdad? Entonces, estoy parafraseando mucho, y entonces David se levanta y dice, ¿quién es este? Pues entonces David se prepara ya para la batalla, le quieren dar la armadura que tenían en ese momento, en ese entonces nada más tenía armadura Saúl y Jonatán, nada más, no había herrero, no había nada más tenían armaduras ellos, se la ponen a David, le queda grande y dice, no, mejor no me pongo nada, y cuando ya se para al frente, díganme ustedes cuántas piedras tomó David, cuántas piedras de río tomó. 5. Exactamente, 5, ¿verdad? ¿Cuántos tomó? 5 piedras tomó. ¿Y en cuántos intentos le dio a Goliat? En el primero, hermanos, le dio en el primero. Tomó 5 piedras y le dio en el primero. No es que David, hermanos, no tuviera esa habilidad de tomar su onda y de poder disparar en el lugar preciso que él quería, sino que este Goliat no solamente era el representante en ese momento de los filisteos, de todos los filisteos. La costa mediterránea que ocupaban los filisteos, hermanos, era conformada por 5 ciudades. Y cuando David toma 5 piedras, es por si alguien más, este Goliat solamente representaba una de esas ciudades. Pues estaba representando a todos los filisteos, pero Goliat era de una de esas ciudades, de la ciudad de Gat. Entonces, las otras 4 ciudades, David toma otras 4 piedras por si salían otros representantes o salía alguien más a pelear. No era de que por si le doy, por si no, se me va para acá, para allá y pues ya la que caiga, ¿verdad? No era por eso, hermanos, David tenía una puntería perfecta. Entonces sucede que cuando David mata a Goliat, clava esa piedra en su frente, le corta la cabeza y llega y tiene esa cabeza como evidencia. Ganaron los judíos, hermanos, una gran victoria. Ganaron los judíos, ya tuvieron esa victoria en ese día. Y cuando llega el momento en el que, a oídos de Saúl,
empieza una cancioncita. ¿Alguien puede decirme esa cancioncita cómo iba? Que Saúl derrotó a quién? Y David. Qué bonita canción, ¿no? Ha llegado hasta nuestros días, ¿se dan cuenta? Porque sí, hay quienes le han puesto música, quienes le han puesto música. Y esa cancioncita todavía sigue sonando entre nuestros días. Tal vez no aquí en Torrefuerte, ni en Huehuetoca, ni en Cristo Vive, pero yo he escuchado en algunas iglesias donde todavía cantan una letra similar a esta. Entonces, Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000. Y llegó esto a oídos de Saúl, hermanos, y Saúl era un hombre terrible, hermanos, terrible. Te estoy dando contexto solamente, terrible. Que cuando Saúl escucha esto, de verdad, hermano, no tengo otra palabra para decirte cómo era Saúl más que terrible. Una de las primeras cosas que dice Saúl, no fue, pues, este hombre fue el que nos dio la victoria, este hombre fue el que mató a Goliat, ni yo me paré delante de él, este jovencito, ni siquiera es un soldado, este jovencito se paró delante para dar la victoria a Israel. Dios lo usó, Dios lo bendijo y aquí está la evidencia, la cabeza de Goliat. No dijo eso, lo primero que dijo fue, ya nada más falta que le den el reino. ¿Te das cuenta cómo era Saúl? No, pues si yo maté a mis miles y David a sus 10,000, pues ya nada más denle el reino. Entonces, así era Saúl, hermanos, así era Saúl. Y desde ese momento, en vez de ver a David como la pieza fundamental sobre el país de Israel, sobre la nación de Israel, en vez de verlo como alguien importante que Dios le mostró que lo quería usar a él como instrumento para su nación, Saúl se enfureció, se enceló de David, y al ver cómo la gente lo amaba, cómo la gente lo quería, Saúl desde ese momento empezó a procurar el mal contra David. En una ocasión le dijo, mira, es que tú eres muy buen joven. David era guapito, hermanos. Entonces le dijo, es que tú eres muy buen joven, quiero que seas mi yerno. Disculpen, me confunden esos nombres. Quiero que seas mi yerno. Y mira, y te voy a dar a mi hija. Y bueno, ya cuando llegó el tiempo en que le iba a dar a la mayor, ya no le dio la mayor, ya le dio la menor. Le dio la segunda hija. Entonces le dice, te voy a dar a mi hija, pero quiero que me traigas 100 prepucios de filisteos. Tráeme 100 prepucios de filisteos. Es decir, mátalos y tráeme 100 prepucios de filisteos. Ahora, no es que Saúl quisiera que David realmente fuera su yerno. En su corazón, lo que Saúl pensaba es, ojalá alguno de esos 100 filisteos se levante contra David y le gane, lo mate, y aquí se quedó David, aquí se quedó. Entonces, David acepta y dice, está bien, y cuando regresa le trae 200 prepucios de filisteos. Así, hermanos, Saúl le dice, tráeme 100, está bien, y llegó con 200, y Saúl en su mente está, entonces, ¿ahora qué hago para deshacerme de él? Y desde ese momento, hermanos, comenzó una búsqueda insaciable por matar a David. David tuvo que huir, David tuvo que irse al desierto, David tuvo que vivir en cuevas. Hubo gente que siguió a David. La Biblia habla de la lista de los valientes de David, gente de verdad valiente. Y en una ocasión, esto está en el capítulo 24, hermanos, en una ocasión, David se encontraba en una cueva. No pienses una cuevita chiquita, ¿verdad? Una cueva muy profunda, bastante profunda, para que al menos cupieran por lo menos unos 400 hombres que traía David. Saúl salió con 3,000 hombres escogidos de Israel, no salió con todo el ejército, pero hermanos, para ir contra uno, por así decirlo, y te traes a 3,000. Ya dijeras, a ver, David, uno contra uno, ¿no? Vamos a ver, muestra de honor o no sé, pero traes a 3,000. Y viene Saúl, y los 3,000 se quedaron afuera, y Saúl entra a la misma cueva donde se encontraba David. Dice la Biblia que él entró a cubrir sus pies. Entendemos que esto en otros pasajes, hermanos, se refiere a que entró a hacer sus necesidades, pero algunos estudiosos han dicho que esta parte de cubrir sus pies también podría referirse a que él también entró a descansar un poco. Como pudo haber hecho sus necesidades, como pudo también después haber descansado un poco. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque te iba a decir, imagínate, pero no te imagines mucho eso, ¿verdad? Es que sí, hay que ser explícitos, hermanos. Cuando Saúl va y dice
que encubrió sus pies, este Saúl tenía un manto, y cuando Saúl tenía un manto, dice la Biblia que pues Saúl solamente entró ahí, podemos entender, a hacer sus necesidades, pero algo que han comentado algunos es que este manto o este manto que él tenía, él no lo dejó exactamente en el lugar donde él estaba, o que al momento de él haber echándose a descansar, ese fue el momento en el que David pudo acercarse, pudo ir sigilosamente hacia donde estaba Saúl. ¿Y qué fue lo que hizo? Solamente cortó un borde del manto y se lo llevó. Pero desde ese momento hubo quienes le dijeron a David: Dios ha entregado en tu mano a este hombre, Dios ha entregado en tu mano. Prácticamente le decían eso: si tú lo matas en este momento, si tú tomas su vida en este momento, vas a ver cómo el pueblo va a reaccionar, porque David ya había sido escogido como el siguiente rey. Ahí fue, es que estoy resumiendo muchas cosas, hermanos, la historia es muy larga. David ya había sido escogido como el siguiente rey. Saúl de hecho ya había sido desechado. Saúl era un hombre desobediente. Imagínate a qué punto que el profeta Samuel oraba por Saúl, y Dios mismo le tiene que decir, es que ya no ores más por este hombre, ya no ores más por él. ¿Y qué dice la Biblia? Que oremos pues por todas las personas, sí, pero Dios mismo le dice: es que ya no tiene caso por él, ya no ores más por él, es un desobediente, no me hace caso. Es más, hermanos, el que Saúl haya sido el rey nada más fue una decisión tomada por el pueblo, no tomada por Dios. Dios en el libro de Deuteronomio ya había establecido que sí iba a establecer un rey, pero digamos que Saúl no debió haber sido el primer rey, sino David. Saúl pertenece a la tribu de Benjamín, y el rey que Dios iba a poner era de la tribu de Judá, exactamente. Y esta fue una decisión que tomó el pueblo. Es que queremos ser como las demás naciones. Error, ¿verdad? Error. Entonces, cuando David está en esa cueva y toma ese pequeño manto, dice la Biblia que después de esto salió Saúl, y atrás de Saúl sale David y le empieza a dar gritos, le empieza a avisar: es que yo estuve contigo en este momento, yo pude matarte, yo pude tomar la decisión de hacerte daño, pero no lo hice. Aquí está la evidencia. Y toma ese cachito de manto, y aquí está la evidencia. ¿Quieres saber qué tan cerca estuve de ti? Mira, aquí está un cachito de tu manto. Y aún solamente por ese cachito de manto, hermanos, David se lamentaba en su corazón por haberse acercado, y tomar ese cachito de manto de Saúl, haber tomado un poquito de la persona que Dios había ungido como el rey de Israel. Entonces David en ese momento toma esa decisión, y lo que me impresiona es que Saúl, cuando escucha que es David, cuando ve que es David, inclusive hasta llora. Y: oh, hijo mío, es que tú no me has respondido como yo, no has hecho mal. Y hasta Saúl llora y demás: si no, ya no voy a hacer nada malo. Solamente ve 2 capítulos adelante, y en el capítulo 26 vemos que Saúl nuevamente seguía con su búsqueda para matar a David. Pero en esta ocasión me llama la atención algo, hermanos, que cuando David se da cuenta que viene Saúl, y Saúl acampa en ese campamento. Ahora, no es Saúl quien vino hasta donde estaba David específicamente. Sí vino a buscarlo, sí vino a matarlo, pero no vino específicamente a donde Saúl, perdón, me estoy confundiendo con los nombres, a donde David también se estaba refugiando, donde David también estaba descansando, donde David también tenía sus hombres, sino que David en esta ocasión él fue. Ya estaba descansando Saúl, ya habían hecho un campamento, y el campamento, para que me entiendas un poco, es de que el rey se encontraba en el centro de todo el campamento, en el centro. Después de ahí ponían todas las tiendas alrededor, y el rey se debía encontrar en el centro, y ahí debían guardar la vida del rey. Dice la Biblia que Dios hizo caer un sueño profundo sobre todo ese pueblo, sobre todas esas 3,000 personas, y entonces ahí desciende David con Abisai, y entra hasta el campamento, y hasta tenía el instrumento con el que pudo haber matado a Saúl. David tenía el instrumento con el que pudo haber matado a Saúl. Mira lo que dice la Biblia en el versículo número 9. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera,
o descendiendo en batalla perezca. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Después la Biblia dice que David, Abisai salen y a cierta distancia, lejos hermanos, lejos, pero al menos lo suficientemente cerca para que a gritos todavía pudieran escucharse y más o menos distinguirse, pero ya era una distancia lejos en las que David empieza a dar voces para despertar al pueblo, empieza a dar voces y empieza a decir, no respondes, Abner, versículo 14. Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Pues uno del pueblo, hermano, repite esta frase conmigo, porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Luego dice el 16, esto que has hecho no está bien, vive Jehová que sois digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y respondió David, mi voz es, rey, señor mío. Y mira hermano, una de las primeras cosas de las cosas que quiero dejarte es que David no atentó contra la vida de Saúl, no atentó contra la vida del rey, no atentó contra él porque fuera una buena persona, porque fuera una persona honorable, porque fuera una persona que hacía el bien, que al menos hacía prosperar el país. Saúl fue alguien terrible, ya te lo dije, al punto de que Dios lo desechó. Dios le mandó al profeta Samuel decirle que fueran a una ciudad, la destruyeran toda, mataran al rey, mujeres, niños, animales, todo. Y Saúl, en su desobediencia, le perdona la vida al rey, se trae ovejas, se trae hasta personas y todo. Y entonces cuando se le confronta, él se justifica y dice, no, es que quiero dar ofrenda, no, es que mira, esto es bueno, ¿no? Y al primero al que debía matar, que era el rey, fue el primero al que le perdonó la vida. Estoy hablando de los de Amalek. Y entonces en ese momento es donde dice, Dios ya te ha desechado, tú no entiendes, se te dice A, B y C y tú quieres hacer JKP. ¿Tú no entiendes? Yo oro por ti y Dios ya me ha pedido que ni siquiera ore por ti. Un hombre así era Saúl, no era ni siquiera alguien que había hecho prosperar al pueblo, pero ¿sabes algo, hermanos? Seguía siendo del pueblo de Dios. Dice la Biblia, porque uno del pueblo, del mismo pueblo, ha entrado a matar al rey. No un filisteo, no uno de Amalek, no una amonita, no otro de otra nación. Un mismo israelita, hermano. ¿Sabes que a veces los mayores problemas que tienen los cristianos son entre mismos cristianos? ¿Sabes que a veces las personas con las que día a día te disgustas más no es con ese vecino ruidoso, no es con aquel fulano que la verdad ni conocemos tanto, sino es con el mismo pueblo de Dios? Y hermano, cuando yo estaba estudiando esto y me doy cuenta que David ya había matado a un gigante llamado Goliat, ya había ido y ya habían matado por lo menos unos 200 filisteos, ya había tenido varias batallas David. Matar ya sabía, matar ya lo había hecho en el nombre de Dios, y ya había hecho él esto en el nombre de Dios. Pero cuando se trata de alguien que es de su mismo pueblo, David dice no. Cuando se trata de alguien que Dios había ungido como el rey, David dice no. David, alguien que ya había matado, ya era experimentado, alguien que podía hacerlo en cualquier momento, bien, a la primera. Ya les dije, hermanos, si él salía con la cabeza de Saúl, él iba a ser proclamado el rey en la mañana siguiente. Pero siendo del mismo pueblo, siendo israelitas, uno de la tribu de Benjamín, otro de la tribu de Judá, siendo uno el ungido de Dios y otro el que iba a suceder a ese mismo rey, David dice no. Me llama la atención, hermanos, porque los problemas que muchas veces se dan en las iglesias parecen problemas hasta de muerte. Pareciera, hermano, ¿a qué me refiero? Porque parece que no existiera la palabra perdón entre un hijo de Dios y otro. Muchas veces, no estoy hablando que siempre es eso, pero muchas veces pareciera que no existiera la palabra perdón
entre un hijo de Dios y otro. Ahora, hermanos, cuando Jesucristo está hablando y dice que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, Él está dando esta idea: no ames a las personas que te amen a ti, no ames a los que te caigan bien solamente, no ames a quien tú quieras escoger para amar, sino ama inclusive a aquellos que buscan tu vida, que buscan tu daño, que te están haciendo mal constantemente. Y sabes algo, hermanos, aún si eso es dentro de estas mismas cuatro paredes. Porque yo me he dado cuenta en algunas iglesias, no sé aquí, hermanos, yo he venido creo que 4 veces con ustedes, no sé aquí, hermanos, pero yo me he dado cuenta en algunas iglesias que a veces han pasado años, de verdad años, hermanos, y todavía hay un hermano que no perdona a otro. Han pasado años y todavía uno se siente ofendido por la amonestación que el pastor te dijo hace 10 años y me fui de la iglesia y ya no le hablé, no solamente al pastor, sino me enojé con todos. Y hermanos, ese es el corazón que nosotros tenemos muchas veces. A veces en el mismo pueblo de Dios nosotros nos encontramos en la situación de estar peleando contra nuestros mismos hermanos. Hermano, quiero decirte, la persona que tienes al lado no es tu enemigo. La persona que está aquí en la iglesia no es tu enemigo. Si tú ves con los ojos de Dios, un hijo de Dios no debe de estar en afrenta, no debe estar enemistado con otro hijo de Dios. Eso no debe pasar. Dice la Biblia en Efesios 6, versículo 12, que nuestra lucha, hermanos, con quien de verdad debemos estar combatiendo, con quien de verdad debemos estar peleando, nuestra lucha no es aquí en las congregaciones, no es con tu hermano, no es aquí dentro de las iglesias, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, y dice esta palabra, porque vuestro adversario, es decir, la persona con la que sí hay contienda, la persona que está buscando tu mal, la persona que busca desanimarte, que te pelees, que te enojes, que te alejes de Dios, tu adversario, quien sí es verdaderamente tu adversario, hermano, es el diablo. Y como león rugiente, él anda alrededor buscando a quien devorar, a quien estar haciendo daño, no tu hermano, no la persona que tienes a tu lado, no los pastores, no los líderes, no la persona que con buen corazón va y te aconseja, va y te amonesta cuando estamos haciendo las cosas mal. A mí me han amonestado, hermanos, y sí, no es agradable. Sí, no estoy recibiendo flores de la boca de alguien que me está diciendo, te estás equivocando un poquito en esto, estás haciendo las cosas mal. A mí me han amonestado, hermanos, pero al final de cuentas yo digo gracias porque lo necesito que se me amoneste. No es mi enemigo la persona que me está regañando o que me está amonestando, no es mi enemigo la persona que está predicando, no es mi enemigo el hermano que tengo al lado. No somos enemigos, hermanos, los hijos de Dios no somos ni debemos ser enemigos de nosotros mismos. Es decir, que cuando David se encuentra con Saúl, él entiende, es que él es de mi mismo pueblo, es que él es del mismo pueblo del que yo pertenezco a Dios, él es de mi mismo pueblo, y más aún eso, Dios ya le ungió y él es el rey actual de Israel. ¿Cómo yo voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová? ¿Cómo yo voy a levantar mi mano y le voy a hacer daño? ¿Por qué voy a hacer eso? Aunque otros le decían, Dios lo ha entregado en tu mano, Dios lo ha puesto. Es más, Abisaí le dijo, yo lo mato, no lo mates tú, yo lo clavo en tierra, tú no te ensucias las manos, yo lo mato, lo voy a matar de a una, no le voy a dar dos, de a una lo clavo y ya. Y David dice, no, vive Jehová que no hagas esto. Porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Sabes, hermanos, no somos enemigos. Y eso es lo que te quiero decir. No somos enemigos. Y quiero llevarte a pensar en este momento, si tal vez, yo no sé, hermano, pero si tal vez aquí en esta misma congregación esté presente o no haya venido, se ha ido ahorita en el puente o no, si tal vez tienes alguna diferencia que no has hablado con alguien aquí, si tal vez haya un asunto en el que tú dices, es que no me toques ese nombre porque no voy a escuchar. Sabes, hermano, eso es falta de perdón. Y quiero decirte que no somos enemigos los cristianos, no debemos ser enemigos los cristianos. Nosotros estamos con la bendición de poder estar aquí reunidos, de poder estar en una iglesia, de poder alabar a Dios todos juntos, pero no debe haber contiendas ni enemistades entre nosotros.
si tuvieras la oportunidad de ir con una persona y pedirle perdón, o tuvieras la oportunidad de ver cómo hacer daño a esa persona, ¿qué decisión tomarías? Yo te decía el ejemplo de esta Marian, que ella durante un año estuvo escuchando en estas audiencias. Que no estoy hablando de alguien creyente, obviamente, no estoy hablando de dos hijos de Dios peleándose en un juzgado, pero estoy hablando de algo que está en nuestra naturaleza, hermanos. No te digo tomar un arma, pero que sí va muchas veces a hacer daño nada más. Y entre los hijos de Dios esto no debe de ser así. Quiero que tú completes conmigo, hermanos, un versículo. Yo no te voy a decir la cita, pero cuando yo empiece a decirlo, hermanos, me gustaría que los que lo sepan de memoria lo pudieran decir, y yo voy a continuar con la lectura. Solamente di ese versículo que seguramente tú te sabes, que seguramente sí lo conoces, ¿sí? Voy a leer uno atrás, luego voy a decir que espero juntos lo puedan decir conmigo, y continúo leyendo. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice el 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y dice el 10: porque si siendo enemigos, hermanos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y vuelvo a este versículo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La semana pasada entiendo que hablaron de la reconciliación, ¿verdad? ¿Sabes que la posición que nosotros teníamos delante de Dios antes de haber recibido a Cristo era esa, la de enemigos? Y si Dios nos está diciendo: tú eres mi enemigo, tú eres alguien que no me acepta, que no me ha recibido, tú eres alguien que peca contra mí, que peca contra mi nombre. Y si nosotros, siendo enemigos de Dios, Dios mostró amor para ti y para mí. Dios mostró su amor para con nosotros, en que aún con nuestros pecados, en que aún con nuestra vida tal cual estaba, Dios nos esperó a que cambiáramos un poquito para decir: bueno, ya te amo. No, en que aún como nuestra vida tal cual estaba, hermanos, hay quienes dicen ahí: es que Dios nos ama tal cual somos. Nah. No, hermanos, no. Dios nos ama aún y a pesar de lo que somos. Dios nos ama aún que siendo pecadores. No se esperó a que fuéramos un poquito más buenos. Imagínate, hermanos, si Dios nos amara tal como somos, pues sigo siendo el mismo pecador que hace 12 años. ¿Me explico? Sigo haciendo las mismas cosas. Total, Dios me ama tal como soy. No se confundan en ese aspecto, hermanos, porque Dios nos ama aún siendo pecadores. Y Cristo murió por nosotros. Y luego dice el versículo que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Piensa lo siguiente, hermanos: si Dios ha hecho esto por nosotros, yo era enemigo de Dios, ya no lo soy. Amén. Si éramos enemigos de Dios y Él nos reconcilió por la muerte de su Hijo, es decir, yo no tuve que hacer nada, Dios fue el que se acercó a mí. Hay modelos en la Biblia donde dice que si tu hermano peca contra ti, ¿quién debe de ir? Eso me ha costado mucho trabajo entenderlo, hermanos. De verdad, no me checa. Que si el hermano Heriberto me hizo daño, ¿por qué tengo que ser yo el que va a arreglar las cosas? ¿Me explico? Decía Daniel hace un rato, hay quienes a veces nos lastiman sin querer queriendo, sin la intención. Me ha pasado muchas veces, hermanos. A veces suelo bromear demasiado. Entre mis bromas, ya dije algo que lastimé a alguien y no supe. A lo mejor todos se rieron, pero esa persona se sintió un poquito mal y no lo he sabido. Hasta que después de un tiempo alguien va y me hace ver que, bueno, esa persona va y me dice: es que dijiste esto, y discúlpame, no fue mi intención. Y ahí es donde entendí.
Pero hermanos, estamos hablando cuando alguien como Saúl intencionalmente, una vez y otra vez y otra vez va a hacer daño. ¿Sabes cómo termina una persona así? ¿Sabes cómo termina alguien que empezó mal, empezó haciendo las cosas mal, como rey, como siervo de Dios, como gobernador del país, como perseguidor de David? ¿Sabes cómo termina una persona así? Alguien que empieza mal, termina mal, completamente. Qué feo que la persona que era más allegada a David, su amigo, ¿cómo se llamaba su amigo? Qué feo que la persona más allegada a David, que hicieron un pacto de amistad, que hicieron un pacto y inclusive Jonatán tenía las cosas más claras que Saúl. Tú vas a ser el siguiente rey, permíteme a mí estar pues contigo, estar debajo de ti. Un día cambiaron sus ropas. Imagínate, le dio Jonatán las ropas del príncipe a David, se cambiaron las ropas, hicieron un pacto hasta de sangre, hermanos, de verdad, de sangre. Qué triste, hermanos, que siendo alguien de verdad enemigo y peleado con todas las personas, inclusive jales a otras personas que no tienen nada que ver. El mismo día que Saúl se suicidó, se echó en su espada, ese mismo día murió también su hijo Jonatán. Y David se lamentó por su amigo. Ya el rey, pues, ¿verdad? Pero David se lamentó por su amigo. ¿Sabes qué pasa cuando una persona está solamente enemistada con todos? Está viendo el asterisco en todos lados. Va a una iglesia y es que esto no me gusta, es que esto tampoco, es que tocan bien feo, y es que el que predica no, y está viendo todos los asteriscos. Tocan bien, tocan bien, tocan bien. Tocan bien, Hasta hablé de mí y bueno, tocan bien, no se preocupen, tocan bien, creo que fueron los que más se sintieron. Al ratito acérquense conmigo para que arreglemos esto. Muy bien, qué feo, hermanos, que alguien que es enemigo prácticamente de todos, viendo el asterisco en todos lados, empieza mal, vive mal, pero termina mal también. Saúl es ese ejemplo, hermanos. Saúl es ese ejemplo. No debía ser el rey. Se convirtió en rey escuché por ahí al fondo, por política. Sí, así fue. No debía ser el rey. El primer rey de Israel debió haber sido David. Dios ya había prometido un rey, pero el pueblo no esperó. Se adelantaron. Y un hombre como Saúl, que solamente buscaba el mal de una persona, invirtiendo recursos, llevando a mucha gente a esta búsqueda insaciable, hermanos, que inclusive cuando llegamos al capítulo 26 de Primera de Samuel, vemos unos versículos más adelante donde Saúl mismo habla respecto a él. Dice la Biblia en el versículo 17: y conociendo Saúl la voz de David, aquí me quedé hace rato, la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y respondió David: mi voz es, Señor, rey mío. Mira cómo hablaba David a Saúl, al que te está persiguiendo y te quiere matar. Y dijo: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él ofrenda, mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová.
y termina el capítulo, dice así: y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Y ya te dije cómo terminó la historia de Saúl, hermanos. Saúl mismo se echó contra su espada, se suicidó. La persona que estaba con él también se suicidó. Jonatán, su hijo, terminó muerto también. Y David lloró a su amigo Jonatán. Pero alguien que empieza mal y no reconoce sus equivocaciones, no decide cambiar, aun con todo que Saúl en el capítulo 24 había reconocido la voz de David y que lo estaba confrontando. ¿Qué te he hecho? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás buscando mal contra mí? Aun con todo, y que Saúl lloró. Se va a hacer lógico, hermanos, pero aun con todo que Saúl lloró, demostrando, no sé, pero que Saúl llora, y uno pensaría, ya va a dejar en paz a David. Y pasan 2 capítulos más y sigue persiguiéndolo, y llega el punto en el que Saúl mismo reconoce cómo era él. Dice: he aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Alguien que no perdona, hermanos, perdón que lo diga así, y yo ya te dije que si tal vez tú te encuentres en una situación en la que debas arreglar algún asunto con otra persona, alguien que no perdona y que está buscando solamente es que hizo esto, es que dijo, es que habló, es que, y solamente está buscando añadirle más a algo que solamente está en tu cabeza, déjame decirte que esa persona es una persona necia. Saúl reconoció y dijo: he pecado, pero he aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. No, una persona que no buscaba a Dios, es más, cuando debía de buscar a Dios, se fue con una adivina, la adivina de Endor, y esa fue una de las situaciones que más molestó a Dios, porque no fue con Samuel, no fue a buscar la presencia de Dios. Saúl era una persona que iba a las batallas y no consultaba a Dios. Esta batalla la debo de librar, vamos a ganar. No hacía eso Saúl, David era el que hacía eso más adelante, pero un hombre que cuando debía consultar a Dios, se fue a consultar brujería, hermanos, brujería. Perdón si dije que no fue a preguntarle a Samuel. Samuel ya se había muerto cuando fue con la divina de Dios. Perdón si lo dije así. Samuel ya se había muerto, porque ¿se acuerdan quién se le apareció? Samuel. No era Samuel, hermanos. No era Samuel. Entonces, este fue uno de los asuntos que más molestó, más indignó a Dios. Una persona que no perdona, hermanos, va a ser una persona necia. Una persona que no decide perdonar, que no decide amar a aquellos que le han hecho daño. Es una persona que irá siempre por la vida estimando el hacer daño a otras personas. Es alguien que no reconocerá sus fallas, siempre verá las de otros. Alguien que no decide ir y pedir perdón es alguien que siempre verá más las fallas de otros, más que las que estás cometiendo tú. Y yo te quiero decir, hermano, cuando yo llegué a Cristo, una de las primeras cosas, al igual que espero que tú también, cuando yo llegué a Cristo, en mi oración fue: perdóname. Y no sé tu caso, debiste haberlo hecho más o menos similar a mí, ¿verdad? Cuando a mí me dijeron que yo debía pedir perdón por mis pecados, que yo debía aceptar el que Jesucristo había muerto en la cruz por mí, que Él me amaba, cuando me dijeron: es que Dios te ama, yo lloré en ese momento, hermanos. Yo no tenía amor en ese entonces, y que me hayan dicho: es que Dios te ama. ¿Y cómo lo sé? Porque Cristo ya murió por ti. Eso me llevó a la conclusión de decir: perdón. Estaba enemistado, como ya decía Romanos 5, estaba enemistado. Y llegué al convencimiento de decir: perdón. No te voy a decir mis pecados de ese entonces, hermanos, pero tuve que decirle al Señor: perdóname por mis pecados. Y oré un ratito, hermanos, pidiendo perdón por mis pecados, porque los recordé, los traje a la mente, en mi familia, mis relaciones, amistades, en mi persona, y empecé a pedir perdón. La primera vez que de verdad, sinceramente,
yo me acerqué a Dios fue cuando yo lo recibí como Salvador. Yo no sé lo que era eso antes de no sé, hacer oraciones y como que no entendía, pero la primera vez que de verdad yo me acerqué a Dios fue para recibirle como Salvador, y mi primera oración incluyó el perdón. No perdonar a otros, en mi caso, sino pedir perdón de Dios hacia mí. A veces, hermanos, hay que pedir perdón y a veces hay que saber perdonar. Son dos cosas diferentes. Alguien puede venir a ti y pedirte perdón y tú rechazarlo abiertamente. Pero Dios nunca te ha rechazado a ti. Nunca. Dios nunca me ha rechazado a mí, en que siendo aún pecadores, Él envió a Jesús a morir por mí. Hay veces, hermanos, en las que podemos pedir perdón, y yo creo que hace mucha falta en las iglesias. De verdad, hermanos. Yo les decía ahorita de aquí, ¿verdad? De Torre Fuerte. Pues realmente yo no conozco mucho la iglesia, no me sé todos sus nombres, hermanos, discúlpenme si a veces nada más les digo hermano, pues a veces no me sé todos los nombres, ¿verdad? Pero pienso en otras iglesias donde a veces sí hace falta pedir perdón a los pastores, a algún hermano, alguna hermana, algún joven, y hace falta también perdonar. ¿Sabes que nadie tiene que venir contigo a pedirte perdón para que tú puedas perdonar? ¿Lo sabes o no lo sabes? Nadie tiene que venir contigo y decirte perdóname para que tú digas, no, pues sí, ya, ¿verdad? Vamos a arreglar las cosas, te perdono. En tu corazón puede haber perdón aunque la persona no se acerque a ti y te lo diga. Puede haber perdón, hermanos. Entonces, yo quiero decirte que perdonar a nuestros enemigos no es tu enemigo la persona que está aquí. No quise yo predicar mucho, hermanos, respecto a perdonar allá afuera, perdonar al inconverso, perdonar al incrédulo, porque al final de cuentas no hay mucho que decir ahí. Dios los perdona, hermanos, y Dios nos manda a perdonar también. Pero cuando yo veía que David decía, es que somos del mismo pueblo, es que es el ungido de Jehová. Y si yo perdono a los que me perdonan, si yo amo a los que me aman, pues es que, hermanos, hacen lo mismo allá afuera. Y yo no quise tocar este sermón hablándote de los de allá afuera. Entonces, yo no sé si alguien te ha hecho un daño allá, pero hermano, aquí, es lo que aquí más me interesa, lo que sucede aquí, ¿verdad? En estas filas, en la persona que tienes al lado. Aquí, hermano, es saber si tal vez existe falta de perdón, si hay enemistad. No es tu enemigo la persona que está aquí. La Biblia llama adversario al diablo, no a tu hermano que está al lado, ¿verdad? Ese no es tu adversario. Yo creo que si como cristianos nos uniéramos juntos a pelear contra lo que de verdad debemos, el diablo, sus acechanzas, el pecado, yo creo que habrían iglesias más firmes. Pero el diablo lo que busca es precisamente que te andes peleando con el que está a tu lado. Si divide una iglesia, si hay resentimientos, si hay celos, los celos son bien peligrosos porque te hacen ver cosas que ni siquiera existen. Y si empiezan a ver cosas aquí en la iglesia, Satanás ya ganó. Y él sí era tu adversario, no tu hermano. Y cuando te peleaste con el que tenías al lado, no llegaste a nada, solamente hubo resentimiento y se distancian y demás. Hermano, hay que pedir perdón, es lo que yo quiero decir. Hay que saber perdonar también. A veces alguien puede ir a ti y pedirte perdón y no quieres. Hay que saber perdonar también. Ten la humildad de acercarte y pedir perdón también tú si es que has hecho daño, si es que estás en esa situación. Vamos a hacer una oración, hermanos. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Y oremos. Padre Santo, cuando en tu palabra tú escribiste el deber amarnos unos a otros, perdonarnos, amar a nuestros enemigos, Dios, tú sabías, Dios, que esto no es algo que sea natural en nuestro corazón.